Ahora sí. Bueno, Dios me los bendiga en este domingo. Como había dicho anteriormente, voy a estar predicando sobre la iglesia que se va versus la iglesia que se queda. ¿Ve? Mira, vamos a leer un momentico en el libro de Primera de Juan. Primera de Juan. Vamos a leer el capítulo 2. El versículo 2. Mira cómo dice Cristo nuestro abogado. O sea, Primera de Juan 2, 18, perdón. Primera de Juan 2, 18. Ahora sí. El anticristo. Yo decía, Cristo es nuestro abogado. No, el anticristo. Mira, hijitos, ya es el último tiempo. Y esto está hablando Juan, imagínate, hace cerca de 2000 años atrás. Y él estaba diciendo, este es el último tiempo. Porque recuérdate que para Dios un día son 1000 años y 1000 años un día. Él está hablando a través del Espíritu. Imagínate que en ese tiempo estaban viviendo el día, me imagino, de la creación, el día 5, porque este es el día 6, como había dicho en prédicas anteriores. Como algo que sea profético, algo que Dios hable a través de un hombre de Dios, pueden pasar años hasta que se cumpla. Él estaba hablando para este tiempo. Mira cómo dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Porque esta palabra anticristo son personas que se levantan contra Cristo. ¿Contra qué? Contra todo lo que tiene que ver con Dios y la iglesia. Dice, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, y esto es bien importante que lo entiendas. Salieron para que puedas entender toda la palabra. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. ¿Cuántos saben de que aunque todos seamos, por decir así, mango, no todos tenemos el mismo árbol, no todos estamos nutriéndonos de la misma fuente? ¿Sí me entiendes? Eso es lo mismo. Él estaba diciendo, aunque estaban con nosotros, no eran de nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. ¿Ves? Mira, estamos hablando de la iglesia que se va versus la iglesia que se queda. Recuerda, la iglesia no es un templo. La iglesia somos nosotros. Están hablando de los miembros del cuerpo de Cristo. Y ahora vamos a profundizar un poquito para que puedan entender bien este mensaje. Es hasta el 29. Pero vosotros tenéis la unción del santo. Ahí está, el aceite. Esto es bien importante entenderlo. ¿Ves? Mira, tenemos la unción del santo. Y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Ves? Mira cómo los que son de la verdad siguen la verdad. Aquellos que se apartan a una fábula y la mentira es porque nunca pertenecieron a la verdad. Porque la unción del santo está en nosotros. Nos persigue, no permite que caigamos. Amén. Hay una alerta en el espíritu a través de esta palabra. Mira, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo. El que niegue al Padre y al Hijo. Hay una revelación bien poderosa y se trata del número de la bestia, 666. Este número se va a revelar en el espíritu y una vez se acepte este número en el espíritu, se va a manifestar en lo natural. En el momento en que, y todo esto tiene que ver con número de hombre. Mira, presten atención porque la revelación es Dios hablando. ¿Ok? Número de hombre, 666. ¿Qué significa esto? Es 3 veces hombre. ¿Qué significa esto? Porque muchas veces hemos entrado en tantas interpretaciones. Esta se llama la negación de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y poniendo al hombre. ¿Ve? Es la máxima rebelión en lo que es la creación. La máxima rebelión. ¿Ve? Cuando tú te apuntas a este número es porque ya tú lo aceptaste. Tú abandonaste al Padre y pusiste un hombre. Abandonaste al Hijo y pusiste un hombre y a lo último abandonaste el Espíritu Santo y pusiste un hombre.
¿Ve? Número de hombre 3 veces. Mira, todo aquel que niegue al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiese al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, ¿ve? Permanezca en vosotros. Mira cómo no se te está hablando algo diferente. Es lo que has oído desde el principio. Entonces ten cuidado. Mira, no te muevas en sabiduría humana. Ni aún Pablo se movió en sabiduría humana. Y créeme que era sabio. Tenía sabiduría humana, pero él renunció a todo lo que para él era ganancia por la revelación. Hoy yo te traigo una plataforma nueva, revelación. La revelación es del Espíritu Santo. Por eso es que esta plataforma este ministerio es profético, es guiado por el Espíritu Santo. Dice, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Por quién? Por la unción, por el Espíritu Santo. Eso es bien importante. Dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Mira cómo Él está preocupado. ¿Por qué? Porque estaba manifestándose engaño en la iglesia en ese tiempo. Y te voy a explicar por qué. Mira, pero la unción que en vosotros recibisteis de Él, está hablando que el aceite, representando que la sabiduría que viene por el Espíritu Santo, ¿ve? Permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña, el Espíritu Santo, ¿ve? Todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanezcáis en Él. Mira, esta es lo fundamental. Lo fundamental es permanecer ¿en dónde? En Él, en el Espíritu Santo. ¿Sí me entiende? La guianza del Espíritu tiene que ser nuestro anhelo todo el tiempo. Gloria a Dios por los hombres de Dios, lo que Dios levanta, pero no estamos supuestos a seguir hombres, estamos supuestos a seguir al Espíritu. ¿Ve? Entonces esta es la revelación que está trayendo Dios en este tiempo. Está trayendo, vuélvanse a mí, vuélvanse a qué? A mi guianza, a la guianza del Espíritu. Vuelvan a llenar sus lámparas de aceite. Y todo esto tiene que ver la sabiduría que viene de lo alto, la revelación, el andar bajo las sendas de justicia del Espíritu Santo. Suelta al hombre. Mira, y ahora, hijitos, permanecen en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su verdad no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia nace de Él. Amén. Qué cosa tan tremenda, bien poderosa esta escritura. Mira, nosotros somos la iglesia, que era lo que te estaba diciendo. Nosotros somos la iglesia. ¿Ves? Dice, no está hablando del templo, sino de los miembros del cuerpo de Cristo. Dice, hay una iglesia que representa el trigo, ¿ves? Como lo decía la parábola de Jesús, y hay una iglesia que representa la cizaña. Ahora, ¿qué cosa es lo que nos revela esto? ¿Ves? ¿Cuál es la reprobación? Los frutos. No es que Dios no nos desechó a nadie, sino que somos ¿qué? Nosotros. Son nuestras decisiones. ¿Ves? Jesús dijo en Mateo 7, del 15 al 20, por tus frutos te conocerán. ¿Ves? Recuerda, la cizaña no tiene fruto. La cizaña no tiene fruto. Se parece al trigo, porque sí, nosotros todos nos vamos a parecer. Vamos a ir a la iglesia, pues quizás parecemos como nos vistamos, quizás parecemos, todo se va a parecer, pero el problema está en el fruto, porque el fruto revela el árbol. Ay, Dios mío. El fruto tuyo va a revelar el árbol de donde estás injertado. ¿Sí me entiendes? Vamos a decir de que tú des fruto, pero los frutos que tú das son incorrectos, el árbol es incorrecto. ¿Entiendes? Si tú no das fruto ninguno, entonces eres cizaña. ¿Entiendes? Estás oscurecido dentro de la iglesia y te vas a levantar contra todo lo que sea de Dios. Son las personas que se sientan a criticar. Son las personas que se sientan en la iglesia y lo que hacen siempre es levantar acusaciones, chismes y tantas cosas. Créeme, están en la iglesia, porque ahí lo está diciendo el apóstol.
Están con nosotros, pero no son de nosotros. ¿Por qué? Por los frutos. Mira, vamos un momentico a leer Mateo 25. Mateo 25. Me voy a profundizar un poquitico en esta enseñanza sobre las 10 vírgenes. Ve la parábola de las 10 vírgenes, porque por mucho tiempo yo he escuchado hombres de Dios decir de que esta parábola lo que representa es que la mitad de la iglesia se va y la mitad de la iglesia se queda. Y esto no es verdad, esto no es lo que está representando esto aquí. ¿Por qué? Porque hay 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. Y el libro de Proverbios dice, rescate del justo es el impío. ¿Entiendes? Entonces hay, por cada persona que se salva hay una que se pierde. Eso es lo que representa. ¿Entiendes? Hay personas que representan lo que es el rescate y otros los rescatados. ¿Por qué? Porque mira cómo cuando se llevaban el sacrificio se llevaban 2 becerros. ¿Por qué? ¿Qué representa esto? Era uno que se perdía y el otro que se salvaba. ¿Entiendes? Ahora el que se salvaba era sacrificado. Una cosa increíble. Tú miras en el ámbito natural como el sacrificio, tú dices, wow, este fue el que se perdió. No, ese fue el que se salvó. Eso representa el hombre, ¿cómo se llama? Salvo. Ese es aquel que es sacrificado. Recuerda, el bautizo lo que representa es morir con Cristo y resucitar con Él. Esto es sabiduría, es algo precioso que lo entienda. Recuerda, tu vida es un sacrificio. Todos nosotros tenemos que vivir lo que es el sacrificio de Jesucristo. ¿Entiendes? Y esto es algo bien precioso que lo entienda. Mira cómo en ese sacrificio ponían las manos, todos ponían las manos sobre el que se salvaba, entre comillas, ¿entiendes? Representando el mundo. Ponían las manos sobre él y echaban toda la carga del pecado y lo mandaban al desierto a Azazel. Azazel es la representación de Satanás. Entonces, esto es lo que acontece en esta parábola. ¿Ves? Son 5 prudentes y 5 insensatas. Estas 5 insensatas son el rescate de las prudentes. Porque dice la Biblia también en el libro de Isaías, dice que él dio a Egipto un rescate de Israel. ¿Entiendes? Algo se tiene que perder. Y esto está en nuestra voluntad, no está en la voluntad de Dios, está en nuestra voluntad. Nosotros escogemos. Él nos dio el acceso a escoger. Entonces tú escoges. Tú escoges si eres del bando de los que se pierden o del bando de los que se salva. Pero recuérdate, si tú escoges de que eres el bando de los que se salva, tú tienes que entrar en el sacrificio. Tienes que entrar en esa. Tú no puedes vivir en las dos aguas, tibieza espiritual. Dios te va a vomitar de su boca. Tiene que haber ¿qué? Tiene que haber comunión. Tiene que haber ¿qué? Tiene que haber, tú tienes que soltar todo lo que este mundo te ofrece. Lo que es morir con Cristo y resucitar con Él. Es bien precioso que lo entienda. Mira, la parábola de las virgen significan pura. ¿Ves? La palabra esta virgen significa pura. Esto significa que el trabajo de Dios fue ¿qué? Fue terminado en ellas. Jesús nos purificó con su muerte. ¿Ves? Él purificó, no solamente me purificó a mí, purificó el mundo entero. ¿Ves? Todo está purificado. Él se lo dijo a Pedro, cuando le mostró el lienzo. Dice, todo está santificado. Ahora, dentro de los santificados, recuerda, la santificación que brinda Jesús es ¿para qué? Para mostrarte a ti el libre albedrío, para que tú escojas. ¿Ves? Dice que ya la condenación no es más el pecado, sino que la luz vino al mundo y las preferencias, ¿ves? Y los hombres prefirieron las tinieblas. Ahí es donde está la condenación. ¿Ves? Cuando tú prefieres las tinieblas, ya entonces, por eso es que dice, predicar el evangelio, el que creyere y fuese bautizado será salvo. Pero el que no creyere ya fue condenado. ¿Entiendes? Entonces la condenación está en la preferencia. Eso es lo que tú tienes que entender. El Espíritu Santo está aquí para ayudarnos. ¿A qué? A toda verdad. Él nos va a guiar en el camino y nos va a mostrar toda la verdad. Entonces tenemos que entender de que estas 10 vírgenes fueron todas purificadas. Jesucristo pagó el precio y nos purificó. Y con su resurrección nos dio un nuevo diseño de creación ¿a qué? A hijos. Ahora tenían lámpara y tenían luz. Esto significa, según Proverbios 6:23, que el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Mira, vamos a leer un momentico esta parábola. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, ¿ves? O sea, mira cómo ellas tomaron ¿qué? El mandamiento, todas. Mira cómo estaba leyendo en primera de Juan 2, 18, 29, de que ellas salieron, las insensatas, la iglesia que se pierde salió de nosotros, pero no eran de nosotros.
Mira cómo dice que tenían lámpara, ¿ves? Y salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mira, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Yo creo que estamos en ese tiempo donde la iglesia está cabeceando todas. Hay personas que están dormidas espiritualmente hasta que el espíritu, ¿ve?, los despierte. Esto es lo que está aconteciendo en este tiempo. Dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salieron a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglando sus lámparas, ¿ve?, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotros, y más bien a los que venden y comprar para vosotros mismos. Esto tiene algo profundo aquí, que es lo que vamos a ver ahora a través de toda esta enseñanza. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas y se cerró la puerta. Se cerró la puerta, porque tenemos que entender que hay un tiempo. ¿Ve? El tiempo de la gracia no es para siempre. Hay un tiempo que está en la voluntad de Dios donde se va a cerrar la puerta. Dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis al día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta es la parábola que nuestro Señor Jesús nos dejó. ¿Para qué? Para profundizar en ella. Y esto es lo que quiero hablar por el Espíritu. Recuerda, estas 10 vírgenes tenían lámpara y tenían luz. Y esto representa algo. El libro Proverbios 6:23 dice que el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Tenían mandamiento y tenían enseñanza. Tenían el mandamiento y tenían la enseñanza. Ahora, ¿qué es lo que les faltaba? El aceite. ¿Qué es lo que hacía que una eran prudente y las otras insensatas? El aceite. ¿Ve? El sustento del árbol. Esto es lo que hacía. De que uno eran prudentes y las otras insensatas. ¿De qué árbol tú te estás alimentando? El aceite representa la revelación por el Espíritu o la sabiduría que viene del Espíritu. Pero también el aceite representa la sabiduría del mundo. Y recuerda, la sabiduría del mundo es terrenaria, es diabólica. Entonces hay personas que se están moviendo a través de la sabiduría del mundo y están hablando locura y media. Entonces tú tienes que tener cuidado en lo que escuchas, porque tu fe entra por el oír. Lo que se activa dentro de ti va a ser activado por lo que tú escuches. Tú vas a hablar de acuerdo a tu corazón, a lo que tú recibas. Entonces hay que tener mucho cuidado en las cosas que se escuchan. Y más en estos tiempos difíciles donde la trompeta está a punto de sonar. Mira, Éxodo 31 del 1 al 6. Vamos un momentico ahí a Éxodo 31 para que tú veas la verdadera sabiduría. ¿Ve? La sabiduría de Dios viene para que nosotros cumplamos con un mandamiento, con algo que Él estableció. Recuerda, este camino no lo estableció un hombre, lo estableció ¿quién? Dios. Y Él nos dejó al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que a través de su enseñanza nosotros caminemos correctamente. Vamos un momentico aquí al libro de los Éxodos. Éxodos 31 del 1 al 6. Esto ya yo lo tocaba anteriormente ya. A mí me gusta mucho recalcar y recalcar porque la fe entra por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Mira, Éxodo 31. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte. ¿Tú ves? Mira,
para inventar diseño, para trabajar el oro, la plata y el bronce. Recuerda, este hombre estaba siendo preparado ¿para qué? Para formar todo los utensilios del templo. A mí no era del templo, sino del tabernáculo, lo que iba a representar el templo después. ¿Ve? Entonces, tú tienes que entender que la obra de Dios, cada vez que Dios envía una obra, Él te va a dar el respaldo, y ese respaldo es a través de su espíritu, la edificación correcta. Recuerda la Torre de Babel. La Torre de Babel eran personas edificando a través del mandato de un hombre. Y esta era Nimrod. Nimrod era un rey en ese tiempo que él empezó a ejecutar, ¿entiendes? Una manera de llegar al cielo a su manera. Y esto es lo que está pasando. La Torre de Babel todavía está funcionando en el ámbito espiritual, ¿entiendes? Las personas que están haciendo las cosas incorrectamente. Entonces tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque esa es la manera correcta. Mira cómo aquí Dios nos lo está demostrando. Y en el artífice de piedras para engastarlas, y en artificios de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él, ¿ve?, a personas, y así sucesivamente vemos cómo él invierte una persona con el espíritu, y después él le da un equipo a esa persona, ¿entiendes? ¿Para qué? Para levantar una obra, la obra de él, la obra de Dios, pero todo tiene que ver con el Espíritu Santo. ¿Ve? Entonces tenemos que entender que la obra correcta tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. No puede ser guiada por un hombre. No es la sabiduría, la inteligencia, tantos libros que yo leo. Gloria a Dios, todas esas cosas son buenas, pero son conocimientos, no es doctrina. La doctrina la tiene Cristo, la doctrina la tiene el Espíritu Santo. La manera correcta de caminar, el camino, la verdad, la vida, todas esas cosas están en Jesús, no en ningún hombre. ¿Ves? Para que tú te puedas mover correctamente, tienes que moverte a través de la guianza del Espíritu. Esa es la manera correcta. Mira, Proverbios 17:16 dice de qué sirve. Mira lo que dice este proverbio. Proverbio 17:16. ¿De qué sirve el precio en las manos del necio para comprar sabiduría no teniendo entendimiento? ¿Tú viste eso? Mira cómo estas vírgenes, ¿ves? Las insensatas. La palabra insensata es necia. Es lo mismo, es la misma palabra. ¿Ves? Es como es la misma, es como sinónimos. ¿Ves? Necio y insensato es la misma palabra. Mira cómo ellas fueron a comprar ¿qué? Aceite. Y esto representa que compraron sabiduría, pero no tenían entendimiento. Porque tú tienes que entender que tú puedes tener todos los libros habidos y por haber, pero si tú no tienes entendimiento, de nada te sirve, lo dice el libro de Proverbios. ¿Quién te abre el entendimiento? Es la luz del Espíritu. ¿Ve? El Espíritu es quien abre el entendimiento para poder entender la Escritura, para poder moverte correctamente. Estas personas compraron la sabiduría, pero no tenían entendimiento. Y todas estas cosas tienen que ver con ¿qué? Con intimidad con Dios. Mira, el único que te abre el entendimiento es el Espíritu Santo. Gloria a Dios por todo lo que recibimos en esta plataforma, pero tú necesitas tener tu intimidad con el Espíritu Santo. Él es el que te abre el entendimiento. La semilla es la palabra, pero esta semilla cae en 4 terrenos. ¿Entiendes? Recuerda, el terreno es el corazón. Según lo que tú vayas trabajando tu corazón, es lo que va a producir esa semilla. La semilla es la palabra, lo que se da de esta plataforma es una semilla. Pero tú pones el terreno. Pero ese terreno tú tienes que trabajarlo, el terreno es el corazón. Entonces cuando la semilla cae en el corazón, produce el 100%, o el enemigo se lo roba, o la persecución hace que tú abortes la palabra, o el amor al dinero y las cosas de este mundo hacen que la palabra sea ahogada, o el terreno es tierra fértil, donde cae la semilla y da fruto al 100%. ¿Ves? El trabajo del corazón es tuyo, es lo que tú tienes que hacer mediante tu comunión con el Espíritu Santo. ¿Ves? Tú tienes que entrar en tu lugar secreto y mostrar tu corazón. Las cosas que tú mantengas ocultas le pertenecen a Satanás. ¿Qué es lo que te dice Dios? Yo quiero tratar con ella, pero sácalas a la luz. Entra a la presencia de Dios y saca tus áreas en crecimiento a la luz para que Dios trate con ella. Por eso es que te dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Eso lo dice el libro Proverbios, porque de él emana la vida. ¿Entiendes? Tu comunión con Dios. El corazón representa el espíritu, representa la comunión que tú tienes con el Espíritu Santo, tu espíritu y su espíritu. ¿Ves? El Espíritu de Dios con tu espíritu. Esa comunión hace de que el corazón se mantenga limpio.
¿Entiendes? Pero si tú no tienes esa comunión, entonces imagínate cómo se va a poder mantener un corazón limpio. Y tú vas a buscar aceite para que tu lámpara no se apague. ¿Dónde vas a buscar aceite? Vas a comprarla. ¿A dónde? A la sabiduría del mundo. Entonces ahí vemos cómo hay personas que están haciendo locura y media. ¿Por qué? Porque ellos no tuvieron esa conexión con el Espíritu de Dios para que lo guiara a toda verdad y le mostrara el camino correcto, sino que ellos tropezaron y cayeron y buscaron sus propias maneras de edificar, ¿ve? Como la Torre de Babel. Amén. Es bien precioso que lo entienda. Esto es conocimiento, es abriendo tu entendimiento para que tú puedas operar de una manera correcta, para que puedas seguir a Dios correctamente. Amén. Mira, dice de que vale el precio en las manos del el necio para comprar sabiduría no teniendo entendimiento. Ellas fueron a comprar ¿qué? El aceite. Fueron a comprar sabiduría, pero sin entendimiento no funciona. El entendimiento viene del Espíritu. Tienes que entender eso. ¿Ves? Tú puedes comprar la sabiduría, pero no va a funcionar sin la guianza del Espíritu Santo. Esto fue lo que pasó. Las otras sí tenían aceite, tenían comunión con Dios, y el aceite viene siendo lo que es la sabiduría, lo que se estaba manifestando de acuerdo a esa comunión, pero las otras no. Las otras estaban de par y las otras estaban ¿qué? Cabecearon y se durmieron espiritualmente. Aunque las otras estaban dormidas espiritualmente junto con ellas, porque eso es un, mira, la palabra dormir representa como un silencio. ¿Ves? Cuando tú duermes, tú estás haciendo silencio. Hay un tiempo en lo que es el caminar cristiano donde Dios muchas veces hace silencio. Eso es lo que representa dormir. Una vez la trompeta suena, se despiertan. Una vez Dios hable, se despiertan. Vea, Dios habló a mi espíritu y me despertó. Y yo estoy edificando, corriendo, caminando, haciendo las cosas como Él me está mandando porque Él despertó mi espíritu. Y tú estás haciendo lo mismo. En el momento en que Dios despertó tu espíritu, tú empezaste a edificar. Es imposible edificar dormido. Amén. Entonces, si tú estás, mira cuántas personas hay afuera dormidas. Y la palabra dormida viene siendo como que, como separados de Dios, como están dormidos espiritualmente. Pero no significa de que no tienen lámpara y no tienen luz. Lo que pasa es que no tienen comunión. Y como no hay comunión, pues entonces el aceite está escaseando en sus lámparas hasta que se apaguen. Una vez se apaguen, viene la oscuridad y posee toda esa persona. Es bien precioso que lo entienda. Ellas fueron a comprar aceite, sabiduría, pero sin el entendimiento no funciona. El entendimiento viene del Espíritu y tú puedes comprar la sabiduría, pero no va a funcionar sin la guianza del Espíritu. Estas vírgenes, dice que se quedan, representan la iglesia que ha cambiado la guianza del Espíritu. ¿Tú viste eso? Por la del hombre. Son las personas que han cambiado la guianza del Espíritu por la guianza del hombre. ¿Por qué? Porque mira, si tú te pones a mirar en el libro de Primera de Samuel, se ve esto que sucedió, que está sucediendo. Mira cómo el pueblo pidió un rey, porque ellos querían ver quién los guiara. Y esto es lo que pasa. Si a ti te está guiando el Espíritu Santo, tú no ves al Espíritu Santo. Tú no lo ves. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La lógica que lo que te dice, yo quiero ser guiado por alguien que yo vea. Y ahí es donde viene la mala interpretación. Estas personas pidieron un rey visible y renunciaron a Dios. ¿Ves? Dios era su rey. Mas sin embargo, Dios le dijo a Samuel, haz como ellos están pidiendo. Y vimos el desastre de rey que tuvieron. Y después también, tú sabes, Dios les levantó a David. Y aunque David cometió errores, ¿sí me entiende? Por lo menos fue mejor que Saúl. Pero podemos ver que la obra que hace el Espíritu Santo no la puede hacer un hombre. El hombre va a cometer errores siempre. Entonces tú tienes que, sí, mientras tú no tienes la capacidad, tú tienes que estar bajo tutores. Pero va a llegar el momento en que tú vas a adquirir madurez. Una vez tú adquieres madurez, entonces el Espíritu Santo va a poder guiarte a ti. ¿Entiendes? El problema mío es siempre guiarte a ti al Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios, una vez ya tú tengas la capacidad, Él te va a guiar a Jesús. Y Jesús te va a guiar a Dios. Esa es la manera correcta. Por eso es que dice la Biblia, yo soy el camino. O sea, mira cómo Jesús dijo, yo soy el camino ¿a quién? Al Padre. ¿Ves? Te voy a enviar una lámpara porque yo me voy, ¿ves? Y me voy a sentar a la diestra del Padre como intercesor, pero hay un intercesor en la tierra que es el Espíritu de Dios. Mira cómo le mandó a los discípulos, no se muevan de Jerusalén hasta que sean invertidos por poder de lo alto. Esto es una obra que no se va a poder hacer sin el Espíritu Santo. Necesitamos caminar como correctamente. Necesitamos caminar de la manera correcta. Y créeme que el único que puede hacernos caminar correctamente es el Espíritu Santo.
Ningún hombre lo puede hacer. Amén. Porque el hombre no tiene la visión completa. Amén. El hombre lo único que mira es lo que está delante de sus ojos. Pero Dios mira más allá. Por eso hace falta la revelación. ¿Ve? Anhela la revelación. Pídele a Dios, Señor, revélame. Yo quiero acceder a más de ti. Amén. Mira, vamos un momentico a Romanos, el libro de Romanos. Rapidito. El libro de Romanos. Romanos 1, 22 y 23. Mira lo que dice aquí. Dice, profesando ser sabio, mira esto es lo que les pasó a estas personas. Profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. Estamos hablando de un segmento de la iglesia que profesaron ser sabios, señores. Se hicieron necios. Está hablando de estas 5 vírgenes insensatas, necias. Dice, y cambiaron la gloria de Dios. Ay, Dios mío. Incorruptible. ¿Por quién? En semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Tú viste eso? Mira cómo estas personas lo que hicieron fue cambiar. 666. Ese número representa cambiar la gloria de Dios por la del hombre. Es el número del hombre 3 veces. ¿Ves? Representando que tú renuncias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esa es la perdición eterna. 666. Entonces, así está caminando este mundo. Mira cómo ya ellos quieren tomar sus propias decisiones. Y uno quiere ser gato, el otro quiere ser perro, el otro quiere ser hombre, el otro quiere... Es una locura lo que hay. ¿Por qué? Eso es lo que es 666. Es cambiar la imagen. Mira cómo él sigue aquí. Espérate, que hay más. De ave, de cuadrúpelo y de reptil, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Tú viste eso? Eso es algo increíble lo que está aconteciendo en este mundo. Están abandonando la esencia de ellos mismos para entrar en el error. Entonces nosotros tenemos que prestar atención. Ahora, estas personas no son engañadas. Tenemos que entender esto. No son engañadas, sino que ellos saben lo que están haciendo. Ellos saben lo que están haciendo. Y no solo saben, sino que se complacen también. Vamos un momentico, un poquitico más abajo, al 32. Mira lo que dice. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. ¿Tú viste eso? O sea, esta gente está oscurecida completamente, no tienen aceite. Dice la Biblia en el libro de Isaías de que Dios iba a enloquecer la sabiduría del mundo. ¿Por qué? Porque es la astucia de la serpiente. Entonces, esto está aconteciendo. Esto está aconteciendo. Dice, necio e insensato es la misma palabra, son sinónimos, como te lo había dicho anteriormente. Y el significado de necio, yo busqué cuál era el significado de necio. Mira, en hebreo, necio es la palabra ewil, ¿ves? Kesil y naval, son 3 palabras que representan y hay como estas 3 palabras representan lo que es los diferentes niveles de necedad. Mira, vamos, esto nos describe la falta de inteligencia. ¿Ves? Esto no describe lo que es la falta de inteligencia, sino una postura moral y espiritual obstinada. ¿Ves? Es como la necedad va caminando junto con la altivez. ¿Sí me entiendes? Son estas personas que se creen que se la saben todas y a mí nadie me puede enseñar. Por eso ni siquiera el Espíritu Santo lo aceptan a que lo enseñe, porque se la saben todas. No quiere decir de que no son inteligentes, quiere decir de que están obstinados, ¿ves? Que rechazan la sabiduría que viene de Dios, rechazan al Espíritu Santo. Mira, es quien teniendo la capacidad, ¿viste esto? Como Dios te dio lámpara y te dio ¿qué? Luz, te dio inteligencia, te lo dio todo. Teniendo la capacidad, deciden ignorar la verdad divina. ¿Tú ves? La decisión. Yo decido ignorarlo. ¿Por qué? Porque no me cuadra. Porque lo que me gusta hacer a mí es esto y esto. Y esto me está diciendo que vaya yo en contra de mí mismo. Entonces ignoran, teniendo la capacidad. Dice, actuando con rebeldía. Dice, iniquidad y ceguera y ceguera espiritual. Siendo a menudo orgullosos y
y propensos al conflicto. ¿Ve? Todas estas cosas tienen que ver con ¿qué? Con la necedad. Yo descifré lo que era esta palabra. ¿Por qué? Porque era importante que entendamos qué significa la necedad. La necedad no quiere decir de que no hay inteligencia. Quiere decir que estamos obstinados al error. ¿Ve? Nos frenamos en el error. ¿Para qué? Para no seguir lo que Dios nos está diciendo o instruyendo. Por eso es que hay una iglesia que se va y otra que se queda. ¿Qué es la diferencia? El aceite, la humildad. ¿Ve? El aceite es revelado en el corazón humilde, aquel que tiene la necesidad de Dios, aquel que le dice, Señor, yo dispongo mi corazón, necesito cambio, necesito que me ayude. ¿Ve? Aquel activo, aquel que dice, no, yo estoy completo. Mira cómo había una iglesia que le dijo a Jesús, yo soy rico, ¿ve? Y yo tengo y tengo y tengo. Y Jesús le dijo, oh, tú lo que eres un pobre, ¿ve? Estás infeliz, estás avergonzado, estás desnudo, ¿ve? Pero compra de mí. ¿Ve? Compra. Mira cómo está hablando la palabra comprar, porque comprar es sacrificio. ¿Ve? Mira cómo dice, haz sacrificio para que seas vestido. Y eso es lo que tenemos que poner en nuestros corazones. Los sacrificios que tenemos que hacer para ser vestidos y no desnudos. Amén. Mira, esto fue lo que le pasó al rey Saúl cuando desobedeció a Dios para hacer ¿qué? Para hacer su voluntad. Mira, la peor desobediencia que hay es cuando tú haces tu voluntad. Cuando tú sueltas la voluntad de Dios para hacer la tuya propia. Tú no te puedes guiar porque tú no, ¿cómo un ciego va a guiar a otro ciego? Imagínate, tú tienes el hombre interior y el hombre exterior. ¿Ve? El hombre interior está supuesto a guiar al hombre exterior a través de la guianza del Espíritu Santo. Ahí no vas a caminar en ceguedad, sino que ahí tú vas a ser un avisado. Pero ¿qué es lo que acontece? El hombre exterior, cuando empieza a guiar al hombre interior, entonces ahí hay ceguera. Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Mira, Nabal denota a alguien impío. ¿Sí me entiende? Moralmente, mira, Nabal fue la persona que David mandó a traer comida porque él le estaba guardando toda su hacienda para que los ladrones no le robaran. Mas, sin embargo, cuando David tuvo una necesidad, este hombre ni siquiera conocía a David. Dijo, ¿y quién es David? Mira cómo este hombre estaba tan obstinado que casi David comete un error y va y destruye todo lo que tenía. Gracias a Dios que Abigail era una entendida y vino y frenó la ira del rey. Mira, Nabal denota a alguien impío, moralmente vil, o vilmente insensato. ¿Ve? Will, la otra palabra, se refiere a menudo a una persona despreciadora. ¿Ve? Alguien que desprecia la sabiduría de Dios, alguien que desprecia el camino correcto, alguien que desprecia a las personas que le hablan la verdad. ¿Para qué? Para ser sujeto a la mentira. Les llama la atención la mentira, el engaño, la destrucción. Hay gente que están siempre buscando de qué manera escuchan algo que aplauda su pecado. Entonces hay que apartarse de ahí. ¿Por qué? Porque eso representa will. ¿Representa qué? Representa a la persona que desprecia, desprecia la sabiduría y la disciplina. Esta persona desprecia la sabiduría y la disciplina. A menudo arrogante. Son personas arrogantes que sabiendo que están mal, ellos están ahí como detenidos en el error. Ahora después está Kesil. Kesil describe a un tonto, ¿ve? Estúpido o terco. Esta palabra no la encontré yo, esto estaba en el internet, ¿ve? Pero lo puse de la misma manera. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender que hay personas que estudian las palabras y tú tienes que profundizar en ellas. Dice que es una persona que es tonto, estúpido, terco, que incita en su propia necedad. O sea, que se detiene en su propia necedad. Es alguien que no quiere avanzar, sino que está detenido en su propia necedad. Todas estas cosas son falta de madurez. Esto es lo que es, la falta de madurez, ¿ves? Y crecimiento espiritual. Entonces, ¿de qué manera tú te puedes mover? ¿Cómo tú vas a ser guiado por el Espíritu Santo? Cuando tú te dejas guiar. Primeramente, Dios te pone debajo de tutores. Esos tutores te van a guiar al Espíritu Santo. Una vez ya tú accedas a esa agua que brota de la roca, ¿ves? Una vez tú accedes, yo puedo llevar al caballo al río, pero yo no lo puedo hacer tomar agua. Hay personas que nosotros lo estamos llevando al río, pero no quieren tomar el agua. No podemos hacerlo. Esa no es nuestra habilidad. Mi habilidad es llevarte al Espíritu Santo, pero tú tienes que tomar el agua. Mira cómo ellos se han detenido en el error. ¿Por qué? Porque no quieren tomar el agua. Mira, Salmo 14 del 1 al 7. Mira esto.
Vamos un momentico al libro de los Salmos. Perdón. ¿Dónde surgió esta palabra necio en la Biblia por primera vez? Porque a mí me gusta siempre buscar dónde está la fuente, de dónde surgen todas las cosas. Yo te invito a que hagas lo mismo. Cuando hay una palabra que te llama la atención, busca en la Biblia dónde surgió por primera vez. Esa es la plataforma de esta palabra. Vamos un momentico al libro de los Salmos. Ahí en los Salmos, el Salmo 14, del 1 al 7. Este salmo es bien cortico, nada más tiene 7 versículos. Dice el necio en su corazón, escucha esto está poderoso, no hay Dios. Esto es lo primero. Ellos como no ven, así como el pueblo de Israel, no veían a Dios, dice yo quiero un rey que nos guíe, como las naciones. ¿Ve? Dice que el necio en su corazón no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. Dice, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido. Tú ves que todo tiene que ver con tu entendimiento alumbrado. El aceite, cuando el Espíritu viene, Él derrama ese aceite espiritual que te abre los ojos a la sabiduría para caminar como conviene. Dice que busquen a Dios. Dice, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice, no tienen discernimiento. Todos los que hacen iniquidad, ¿ve? No disciernen nada, se mueven como si fueran animales. Cuando tienen lámpara y tienen también luz, ¿tienen qué? Tienen todo lo que Dios le ha entregado, pero no le prestan atención. Dice que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Mira cómo este tipo de personas lo que hacen es levantarse contra la iglesia. Se levantan. ¿Cuántos han leído el libro de primera y segunda de Samuel? Ahí vemos cómo cuando Saúl desobedeció a Dios, se levantó contra todo lo que era de Dios. Mira cómo no mató a Amalek, pero sí mató a todos los sacerdotes de Jehová. Mira cómo perseguía a David hasta querer matarlo. Mira cómo su corazón se entenebreció. Porque tú tienes que entender, y yo tengo que entender, que en el momento en que yo me oscurezco, yo le voy a perseguir a la luz porque soy tiniebla. ¿Tú entendiste eso? Tengo lámpara, tengo todo, pero no tengo aceite. La sabiduría que se está manifestando en mí es la del mundo. Y el mundo persigue la sabiduría de lo alto. Viene en contra de todo lo que es Dios. Tenemos que entenderlo. Mira cómo Pablo por un tiempo perseguía a la iglesia. No era que no era sabio, era que ¿qué? Era que estaba en el bando incorrecto. Hasta que fuera alimentado, hasta que sus ojos fueron abiertos. Amén. Entonces tú tienes que entender que para que tus ojos espirituales sean abiertos, se tienen que cerrar los naturales. Eso fue lo que le pasó a Pablo. Se le cerraron los ojos naturales y sus ojos del entendimiento fueron abiertos. Y empezó Pablo a caminar correctamente. Y hoy, en el nombre de Jesús, a través de esta revelación, yo declaro que tú vas a caminar correctamente. Vas a caminar correctamente. Recibe esta palabra en tu corazón. Amén. Dice, ellos también ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Dios no está con la injusticia, entiéndelo. Las cosas injustas que se hacen en este mundo es Satanás. Dios no está con la injusticia. Dice, del consejo del pobre se han burlado. ¿Ves? Son los burladores. Todo lo que estaba hablando sobre Nabal, Ewil y Quesil. ¿Ves? Estos tres nombres representan el hombre impío, representan la insensatez, los necios. Dice, pero Jehová es su esperanza. ¿La esperanza de quién? La esperanza del mundo es Jehová. Dice, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Este salmo está poderoso. ¿Por qué? Porque este salmo me muestra a mí, ¿sí me entiendes?, cómo es que se mueve la sabiduría de Dios y la del mundo. ¿Ves? La sabiduría de Dios aprende a esperar. La sabiduría de Dios no se mueve por su propia cuenta. La sabiduría de Dios aprende a qué, a cerrar la boca, a no abrir la boca en todo tiempo, sí, hay momentos donde hay aflicción y en esos momentos no podemos dar fruto. ¿Por qué? Porque si tú sacas un fruto en el tiempo de tiniebla, lo vas a perder y entonces vas a tener pérdidas. Aprende a caminar correctamente. Aprende a esperar cuando Dios te dice que espere. Cuando Él hace silencio, es tiempo de silencio. Cuando Él habla, pues yo actúo. Mira cómo el pueblo de Israel se quedaba tranquilo mientras la nube estaba tranquila. La nube se levantaba y ellos levantaban todas las cosas y seguían la nube. Hay tiempos de caminar, hay tiempos de descanso. Tenemos que tener discernimiento para poder movernos de una manera correcta. Amén.
Mira, estas personas al no crecer espiritualmente, ¿ve? Que significa el aceite, son fáciles de corromperse, porque les llama más la atención los deseos de la carne que los frutos del espíritu. Y esto es esclavitud. Proverbios 2, 14 a 15. Vamos un momentico al libro de Proverbios. Mira lo que dice el 14 y el 15. Que se alegran haciendo el mal, que se huelgan, y la palabra huelgan es que se detienen, ¿ve? En las perversidades del vicio. Hay personas, si me entiendes, que están detenidos en la perversidad de los vicios y no tiene nada que ver también porque sí, nosotros ponemos, hay cosas que tú haces en lo oculto que son peores que las que tú haces visibles, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. ¿Tuviste eso? O sea, mira cómo estas personas, las veredas, los caminos son torcidos y sus caminos todos son torcidos porque están en el error, se detienen, se huelgan, se detienen en lo que es el error. Pero tú tienes que salir de ahí. Dios no te llamó a caminar en el error. Dios te llamó a caminar bajo la luz de la verdad para que tú seas movido de la manera correcta. El Espíritu Santo está ahí para hacerlo. El apóstol Pablo nos lo revela en el libro de Gálatas 4 del 1 al 7. Vamos un momentico al libro de Gálatas rapidito. Gálatas. Yo estoy yendo, a mí me gusta dar muchas escrituras para que tú puedas, para que tus ojos sean abiertos. Recuerda, quien abre en tus ojos son las escrituras, porque es el espíritu de la revelación. Gálatas 4. Gálatas 4 del 1 al 7. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, ¿ve? El heredero es niño, mira, no en nada difiere del esclavo. Hay esclavitud en la necedad. Hay esclavitud en qué? En la inmadurez. Dice, aunque es Señor de todo. ¿Tuviste eso? O sea, aunque nosotros recibimos toda la herencia completa, somos niños, inmaduros, estamos en esclavitud. Dice, sino que están bajo tutores. Ahí Dios te pone bajo ¿quién? Un liderazgo. Y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Hay un tiempo donde el Padre va a hablar y en ese tiempo entonces usted accede. Yo le estaba comentando a mi esposa, yo le decía, mi amor, mira cómo Samuel estaba bajo el liderazgo de Elí hasta que Dios habló. Pero lo que me encanta es cómo Elí le dijo, no fui yo quien te llamó, sino que fue Jehová. Dile, Jehová, habla porque tu siervo te escucha. Hoy no hay hombres así. Hoy todo el mundo te dice, estás mal. Hoy todo el mundo te dice, no, tú no estás supuesto a escuchar la voz de Dios. Es la mía la que tienes que escuchar. Nada más tú guíate por mí. Mal, error. ¿Entiendes? No está bien. Hay un tiempo de estar bajo el liderazgo, pero hay un tiempo en donde Dios te va a llamar. No te muevas por tu propia cuenta, porque eso es salir del vientre antes de tiempo y te mueres. ¿Ok? Es cuando Dios hable. Cuando Dios hable, dile, habla Jehová porque tu siervo te escucha. Amén. El aceite, ¿ve? Es fundamental. Tienen que entenderlo. Porque sin el aceite la lámpara se apaga. Y una vez se apaga, eres oscurecido. Pero este aceite solo reciben los que son hijos. El aceite que estoy hablando yo, que te mantiene a ti correctamente para que ser parte de los que se van, ¿entiendes? Y no de los que se quedan, es a través del Espíritu Santo. ¿Ves? Si tú no tienes el aceite que viene a través del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu, la revelación del Espíritu y el Espíritu viviendo en ti, no eres hijo. Vamos a Romanos 8:9. Romanos 8:9. Mira lo que dice. Mas vosotros no vivís según la carne, ¿ves? Sino según el Espíritu. Y ahí la palabra Espíritu está con mayúsculas, representando el Espíritu de Dios. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Tuviste eso? O sea, estas personas Dios no las conoció porque no tenían al Espíritu de Dios. Tenían lámpara, tenían luz, pero no tenían al Espíritu de Dios. Entonces lo fundamental para permanecer en Cristo es el Espíritu Santo. Hoy yo lo voy a volver a repetir. Lo fundamental, señores, no es la sabiduría. Lo fundamental no es el conocimiento. ¿Ve? Ellos tenían lámpara, tenían todo. Es el Espíritu. Es el aceite. Amén. Es quien te mantiene a ti con esa llama viva. ¿Ve? En el cuerpo, en la iglesia. Tú eres parte del cuerpo. Pero acuérdate, hay trigo y hay cizaña.
La cizaña no tiene fruto. La cizaña, ¿qué es lo que va a hacer? Cortada y echada en el fuego eterno. Entonces nosotros no podemos darnos el lujo de ser cizaña. Aprende a ser trigo. El trigo es algo que tú tienes que anhelar. Tú tienes que anhelar dar frutos, los frutos del Espíritu. Lucha contigo mismo, lucha con tus pensamientos, lucha con tu manera de actuar, de hablar, de conducirte, tu manera de pensar. Todas esas cosas son tu lucha, pero no luches solo. Tienes al Espíritu Santo, comunión con el Espíritu. Todo el tiempo preséntale tus áreas en crecimiento. Entra en la presencia de Dios y muéstrate como tú eres. Eso se llama intimidad. La intimidad es desnudez. Desnuda tu alma. Así como tú te desnudas para bañarte, tú no te bañas con ropa. Tú te quitas la ropa y te bañas. Y quitas todo lo que es las toxinas, lo tóxico que tú obtienes en el diario. Tú te lo quitas cuando te bañas. Así mismo pasa cuando tú entras a la presencia de Dios y desnudas tu alma. El agua, la palabra, lo que Dios te habla va limpiándote. Y haciendo eso vas a ir accediendo a más y más y más en Dios. Amén. ¿Ve? Este es el sello de la redención. Vamos un momentico a Efesios. Ya casi terminando ya. Vamos un momentico a Efesios. Ok, Efesios 1, 13 y 14. Mira lo que dice. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis llenos con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Tuviste eso? O sea, mira cómo es importante la llenura del Espíritu Santo, es importante la guianza del Espíritu Santo. Dice que es la arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Ve? La redención tiene que ver con el Espíritu. O sea, ¿cómo nosotros vamos a entrar en lo que es el rapto de la iglesia, que viene siendo lo que se va a manifestar en estos postreros tiempos? ¿Cómo vamos a entrar sin el Espíritu Santo? Es imposible. Son las arras de nuestra herencia. ¿Ves? Sin él no hay acceso. Entonces tenemos que prestar atención en esto. Dice, por eso ellas, aunque compraron aceite, ¿tuviste eso? Estas 5 vírgenes insensatas, aunque ellas compraron aceite, no tuvieron entrada. Y Jesús les dijo, no os conozco. Mira, la palabra conocer ahí se refiere a ¿qué? A intimidad. No pasaste tiempo conmigo. No te conozco. Ellas no cultivaron una vida de intimidad con el Señor. Ahora, yo pregunto, ¿la sabiduría y la inteligencia provienen del hombre o de Dios? Esta es una pregunta que yo tengo. Y mientras tú hagas preguntas, el Espíritu Santo te va a dar respuestas. Pero recuerda, todas sus respuestas están aquí. Vamos un momentico al libro de Proverbios 2. Proverbios 2. Proverbios 2. Ya nosotros tocamos algo aquí en este proverbio, pero vamos a leer del 6 al 15. Mira, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Tú viste eso? No vienen del hombre, vienen de Jehová. La verdadera sabiduría, la sabiduría por la cual tú tienes que edificar, moverte, actuar y que sea parte de tu vida, proviene de Dios, de tu intimidad con él. Dice, él provee de sana sabiduría a los rectos. ¿Tuviste eso? No a los impíos, no a los insensatos, a los rectos. Por eso habían 5 que estaban llenas de aceite, pero 5 que no tenían. ¿Por qué? Porque tiene que ver con tu actitud. ¿Tiene que ver con qué? Con tu corazón. ¿Tiene que ver con qué? Con la manera tuya, con lo que tú escoges. Es escudo a los que caminan rectamente. Mira cómo Dios, señores, Dios es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas de juicio y preserva el camino de su santo. Preserva el camino de su santo. Entonces se entenderá justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Una vez tú aprendas a ser guiado por el Espíritu, entonces todas estas cosas se te van a ser reveladas. Entonces dice aquí la Escritura, aprenderás todos estos caminos. Dice, cuando la sabiduría entrar en tu corazón, en el momento en que la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuese grata a tu alma,
¿Ve? Eso es alinear tu alma. ¿A qué? Al espíritu. Dice, la discreción te guardará. Vas a ser discreto. Vas a ser de aquellas personas que aprenden a guardar silencio. ¿Ve? Te preservará la inteligencia, Dios mío, para librarte del mal camino. Para librarte. ¿Quién te libra? La sabiduría que viene de lo alto. La guianza del Espíritu Santo. Sin él, mira, créeme que eres un reo de muerte. Dice, de los hombres que hablan perversidades, te va a librar. Vas a tener la inteligencia para poder apartarte. ¿Cómo alguien puede descubrir el error si es igual y casi parecido? El error es casi parecido a la verdad, parecido. Solamente cambia una tilde. Mira cómo Satanás le estaba mostrando una verdad a Jesús. Le dijo, lánzate porque escrito está de que no vas a tropezar con piedra ninguna. Pero la fuente que estaba recibiendo la orden era incorrecta. Ahí es donde está la inteligencia. ¿Y qué le dijo Jesús? No vas a tentar a Jehová. No lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque la fuente es incorrecta. Mira cómo después que la tentación terminó, los ángeles vinieron y sustentaron al maestro. Entonces hay maneras de ser sustentadas y son la manera de Dios y no la manera de las tinieblas ni del error. Entonces tenemos que aprender a qué? A entender esto que está pasando aquí con nosotros para poder caminar correctamente. Es el Espíritu Santo, ¿ves? La sabiduría, el aceite, ¿ves? Quien nos va a guiar. Dice que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan, vuelve aquí la palabra huelgan, que se detienen en la perversidad del vicio, cuyos veredas son torcidas y torcidos sus caminos, serán librados ya, en el 15. ¿Ves? También después habla que serás librado de la mujer extraña y por ahí para allá. La sabiduría es la que te guía correctamente. Por eso ese es un poder que viene de lo alto, la sabiduría que viene de Dios. Fíjate que mira cómo Dios antes de hacer en el Salmo, creo que el Proverbio 8 habla de que Dios lo primero que engendró fue la sabiduría. Y después de la sabiduría empezó a hacer todo. Hacer todo, los cielos, la tierra, toda la creación completa, Dios la hizo en sabiduría. ¿Cómo tú crees que si Dios necesitó la sabiduría, tú y yo no la necesitamos? No hay manera de edificar sin sabiduría. Mira, ninguna edificación se edifica sin sabiduría. Hay personas que edifican con la sabiduría del mundo, hay otros que se edifican con la sabiduría de Dios. Entonces, estas dos son dos plataformas diferentes, son dos maneras diferentes. Mira cómo Nimrod estaba haciendo una edificación incorrecta que terminó en perdición. Y esa es la sabiduría del mundo. No te guíes. Es una mordida de serpiente, señores. Amén. Tengan cuidado. Mira, por eso ellas, aunque compraron aceite, no tuvieron entrada. Y Jesús les dijo, no os conozco. La palabra conocer ahí se refiere a qué? A intimidad. Ellas no cultivaron una vida de intimidad con el Señor. Ahora yo pregunto, ¿la sabiduría viene de Dios o viene del hombre? Y lo vimos en Proverbios 2, de 6 al 15. Ahora, para terminar, la apostasía, ¿ves? Que es lo que se está manifestando en este tiempo, se está manifestando lo que es la apostasía, que es la aceptación del pecado. ¿Ves? El pecado es desobediencia, es una sabiduría que viene de la serpiente. Recuerda, el fruto que comió la mujer fue a través de la sabiduría que le estaba brindando la serpiente. ¿Ves? Y la destruyó. Mira, es la preparación y el alineamiento del gobierno del anticristo, que es la mayor exaltación del hombre jamás vista. Y culmina con la marca del 666, que era lo que estaba hablando, que es la demostración visible del corazón que rechaza a Dios. Las personas que se marcan al final, ya ellos habían aceptado, ¿ves? Eso en el espíritu. Tú tienes que entender que lo que se ve está hecho de lo que no se ve. ¿Ves? Hay gente que dice, no, yo cuando venga la marca no me voy a marcar. Mira, si tú aceptaste eso en el espíritu, ya tú eres primero en la fila. 666 representa el rechazo del Padre para poner al hombre, el rechazo del Hijo para poner al hombre y el rechazo del Espíritu Santo para poner al hombre. Tenemos que entender que la iglesia que se va es una iglesia que rechaza la sabiduría que viene de lo alto, el aceite, la leche no adulterada, la guianza del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poner al hombre. Amén. Yo quiero dejarlos con eso.
mediten en esta palabra. Y Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu palabra, por tu revelación. Señor, yo te presento, Señor, esta audiencia. Señor, te presento cada persona, Padre, que está oyendo el sonido de mi voz, Señor, para que tú, Señor, puedas, Señor, circuncidar sus corazones, pon colirio en sus ojos para que puedan ver, Padre, que puedan, Señor, circuncida sus oídos para que escuchen, Señor, tu voz, Padre, guíalos, Espíritu Santo, a toda verdad, enséñales el camino correcto, Padre, porque en este mundo, Señor, dice tu palabra que en Isaías 60, que las tinieblas están, Señor, sobre la faz de la tierra, Padre, hay oscuridad, Señor, en las naciones, pero sobre ti, Señor, sobre ti, sobre mí, va a resplandecer Jehová, su luz se va a hacer brillante en nosotros si tú aceptas el camino correcto, la guianza por el Espíritu Santo y sueltas todo lo que tiene que ver con este mundo. Padre, te bendigo, Señor, y te doy gracias, Señor, y en el nombre de Jesús, cualquier necesidad que tenga esta audiencia, Señor, súplela en el nombre de Jesús. Si hay dolencia, Señor, que tú puedas poner tu mano sanadora, Padre, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Ahí donde tú estás, pon tu mano en tu lugar de dolor y en nombre de Jesús el Señor va a sanar ese dolor ahora. Pon tus manos en tu mente si estás confundida ahora. En el nombre de Jesús quita, Señor, toda confusión. En el nombre de Jesús guíalos a toda verdad, Espíritu Santo. Gracias te damos por este tiempo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amados, hemos terminado y recuerda siempre que lo mejor de Dios está por venir. Ayer a lo mejor tuviste un día malo, pero hoy será un mejor día. Mañana va a ser mejor. Déjate guiar por el Espíritu Santo y tú verás cómo Él hará. Amén. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Hasta la próxima.